dije, bueno, es el momento de charlar con alguien que nos trate de explicar qué está pasando en la justicia. Y estamos hablando de la justicia que trabaja, porque si voy a hablar con ella es porque es de aquellas fiscales que está siempre del lado del laburo, del lado del trabajo, del lado de perseguir realmente al que comete un delito. Estamos hablando de la fiscal Mónica Cuñarro. Tenemos un montón de temas para charlar con ella, pero a ver, pienso rápidamente, la saludo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Juan Cruzán te saluda y te saluda a todo el equipo acá de Punto Cero en Crónica. Pero lo primero que te pregunto, Mónica, para tratar de que esté del otro lado empiece a entender de qué vamos a hablar. Se habló mucho esta semana del avance narco, de repente hay gente que descubre a Marco Estrada, de repente se enteran que hay peruanos manejando el narcotráfico dentro de villas en la capital federal. Y una persona como vos, que todo el tiempo los ha perseguido, los ha buscado, ¿qué le dice a esa justicia que se entera recién ahora? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la comunicación. Yo, nada, soy una fiscal, es decir, me identifico más con los oyentes que son un colectivero o un trabajador, porque mi rol es llevar a los pasajeros como un colectivero a un lugar con pruebas válidas. Sí, vi lo de Lugano, me pareció muy importante todo lo que hizo el vecindario, porque parece que las fuerzas que tienen que prevenir, proteger o investigar estos delitos, vaya a saber dónde estaban, me refiero a la Policía Metropolitana, que durante años o décadas, o vaya a saber cuánto, vieron todo esto y no vieron lo que estaba pasando en Lugano o no vieron lo que pasaba en la 1114. Como el cartel y los zócalos que veo hablan del tema narco, le quiero decir a la gente qué es lo que hace un fiscal. Un fiscal, la gente paga para que seamos como un docente o como un médico. Mi trabajo es perseguir criminales. Para perseguir criminales se necesita una línea de persecución penal. Esa línea de persecución penal la marca el Procurador General de la Nación. Ahí está. En este momento tenemos a un procurador interino que va a cumplir 4 años en el interinato, y la gente puede decir, bueno, ¿qué es un procurador? Es el jefe de los fiscales, es el que fija la línea de política criminal. Por ejemplo, fijar como prioridad ¿qué se investiga? Sería, a ver, Mónica, es el que dice, a ver, prioridad de investigación acá, nos centramos en estos delitos, apuntamos hacia este lado, sería algo así. Claro. Por ejemplo, el tema narco en los barrios, sí, donde entra gente, usurpa casas, les pide peajes, la policía no se sabe dónde está, o la gendarmería no sabe dónde está. Y nosotros necesitamos primero decirle a la gente que deben confiar en los fiscales, que les podemos recibir esas denuncias. Yo lo hice hace años con Marcos, que no tenía un solo delito, no tenía un solo antecedente. O sea, pero vos estás diciendo que cuando... ¿no? Ustedes escucharon lo que está diciendo, ¿no? Sí, que cuando le recibía la denuncia, no había denuncia ya... Al Capone. Digo, para la gente que está mirando, ¿qué otras líneas de persecución penal? La violencia de género que aumentó en pandemia con esas mujeres que no tienen trabajo, no tienen vivienda, dependen de sus maridos, dependen de la ayuda social, y entonces en pandemia tienen que estar en la casa y sus compañeros, en lugar de, digamos, colaborar con ellas, lo que estoy viendo en los turnos, las agreden, acosan, golpean o matan, como a Violeta. A Violeta, sí, que salió en los medios porque fue en Recoleta y porque el barrio la ayudaba, aunque era una cartonera. O, por ejemplo, como en el otro hecho, que vos conocés muy bien, en el cual una chica, que por obvias razones no se puede dar el nombre, con problemas de discapacidad mental, su madre con problemas de discapacidad mental, la engañaron con una edad mental de 12 años por una red, diciéndole que era un ex compañerito de un colegio diferencial, y cuando llegaron la violaron doblemente, la golpearon brutalmente, y estas son cosas de persecución penal
que no pasan en Rosario o en Colombia o en lugares del conurbano. Acá, en la Cava, con el Producto Bruto Interno per cápita más alto de la Argentina. Bueno, por ejemplo, a ver, hace un par de semanas, y lo discutíamos acá, y lo hablamos con la propia ministra Federic, que, a ver, se genera una situación que, por ejemplo, que parece que, por ejemplo, y está bueno hablarlo con Mónica, porque que me acuerdo que ¿te acuerdas que yo le planteé, Ernesto, que le planteo, cuando le planteo yo a Federic, mirá, Federic, me tocaba a mí comprar falopa a pocas cuadras del Obelisco. Porque parece que en la ciudad de Buenos Aires la droga solamente se consigue en los barrios pobres, solamente se consigue en los Bajo Flores, en Lugano. No se compra droga en Recoleta, no se compra droga en Palermo, parece que no. Juan, fíjate qué cosa, ¿no? Parece que solamente se compran esos barrios. Ponele que se compran esos barrios, pero ¿sabés dónde va la plata de lo que se gana? Va a todos los lugares ricos que vemos en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no se investiga. Porque aquí, en Cava, hace años que no hay una política, creo que la última vez de política en narcotráfico para ver bandas locales fue con Rigui cuando decidió crear la UFIDRO y me puso a cargo. Parece que acá en Cava no hay. Ahora, toda esa plata no vuelve a esos barrios pobres, en escuelas, en vacunas, en lo que se debe hacer, sino que además te matan a tu hijo, te sacan de tu casa, te usurpan las casas, como dicen los curas villeros. Te la usurpan, te sacan y te matan, Cuñarro, como me tocó ser fiscal de juicio en muchos casos. Cuñarro, ¿cómo le va? Ernesto Díaz le habla. Es un problema, como usted señala, que casi lo deja ver de clase, o sea, que no investigan porque no les preocupa. Casal, hay un señor que se llama Casal, por eso, pero, también es el irresponsable por eso, de ¿no todo investigan por una cuestión de que la justicia en la Argentina es clasista o hay corrupción? Yo estoy diciendo que si yo fuera ministra o ministro de la ciudad y la policía no ve bandas narcos, no las ve, echo a esa policía. Y parece que en Cava no hay. Yo trabajo bueno, más con casi pruebas. lo van a premiar con las pruebas. que tiene ¿Quién trae las pruebas? Las pruebas las traen las fuerzas. Sí. No traen pruebas, están trabajando mal. ¿Ok? O sea que usted, Entonces, espere, pero Cuñarro, espere un poco para ponerlo claro. Usted dice que en Cava no investigan, o sea, usted dice que Horacio Rodríguez Larreta no investiga a los narcos. No sé, ¿usted qué le parece con lo de Lugano? No, está diciendo muy claro, lo digo yo. A ver, hay cosas que también la fiscal no va a decir, a ver, lo estamos diciendo claro. Lo que se está diciendo acá es que... Yo no soy periodista, Pero no por eso lo estamos diciendo, lo estamos bajando, bueno, lo estamos gracias. bajando muy bien a la tierra. Lo estamos bajando a tierra. Lo que estamos diciendo Cuñarro. claramente es que lo que se está planteando acá y está quedando en demostración es que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, manejada por Horacio Rodríguez Larreta, manejada por gran parte en este contado, Diego Santilli, que incluso va a ser premiado con una candidatura, parece, no hay narcotráfico. No se investiga narcotráfico. Y cuando se investiga narcotráfico, no, son bandas que vienen de provincia de Buenos Aires, te dicen. ¿Eso dice usted, fiscal? ¿Qué cosa? No le entendí la pregunta. Eso, que en la Cava no se está investigando claramente el narcotráfico. Yo lo que digo es que cuando no hay investigaciones de bandas locales, hay omisión, mal trabajo, impericia y no sabemos si tal vez encubrimiento de las fuerzas que tienen que prevenir e investigar esos crímenes, ¿ok? Con eso, con las estafas a la gente grande que está ocurriendo, como veo en los turnos, permanentes estafas a la gente grande. ¿Usted qué cree? Que un día para el otro una persona descubre que hay un señor que tiene o una señora de 80 años, plata en su casa, y de repente... que salen y lo hacen. Ejemplo, porque una cosa es robar un celular. No, digo, para bajar a tierra, porque quiero contestar y el jefe... a la persona que está con usted. Sí, Ernesto. Ernesto Díaz, ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito con tasa más alta en la Cava? El robo de celulares. ¿Quién compra esos celulares? ¿Qué van a un cementerio? ¿Se tiran? ¿Dónde están los lugares donde esos celulares se revenden o esos celulares se compran? La verdad que a mí no me trajeron nada de eso y a mis colegas, yo sé tampoco. Y de los homicidios, que hay un montón en la ciudad, tampoco les trajeron esas pruebas. Entonces no sé a quién hay que pedirle explicaciones.
Bueno, está siendo muy Sí, clarísimo. clara. Y la verdad es que nunca escuché, es la primera vez que estoy escuchando a una fiscal siendo tan clara en lo que, lo que entendemos sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yo le pregunto, Cuñaro, cuando usted plantea todos estos delitos, plantea recién lo de la estafa a la persona de la tercera edad, a la gente mayor, ¿qué dice el procurador? ¿Dónde está la procuración? ¿Qué dice Casal de todo esto? ¿Cuál es la orden que le da a los fiscales? ¿O parece que a Casal cuando le dicen algo, Casal se enoja y directamente sumaria fiscales, sumaria a los colegas de usted, simplemente porque parece que se meten, según él, en la política judicial donde no deberían? Mire, lo que yo le digo es que hay colegas perseguidos. La doctora Gabriela Boquín, que es la fiscal comercial en la causa Correo, la gente por ahí no sabe, es una quiebra que lleva más, la quiebra más larga de la historia. 20 años. Exacto. Bueno, para que la gente que está mirando entienda, la fiscal intenta que una persona que hace más de 20 años que no paga lo que tiene que pagar, pague. Después de esto fue perseguida, denunciada penalmente. Es la familia Macri, Socma. Permítame, fiscal. No, pero está bien, pero aclarémoselo. Son varios, pero aclarémoselo a la audiencia. Mayoritariamente el capital social es de Socma, que es la sociedad insignia de Mauricio Macri y de Franco Macri en su momento. Lo que está diciendo es que uno de los fiscales que lo que hizo fue decirle a la familia Macri cuánto tenía que pagar, que es lo que está diciendo Cuñaro. A esa persona, ¿qué le pasó, fiscal? Fue denunciada penalmente varias veces. Luego de eso fue sumariada internamente por la procuración, es decir, perseguida. La gente tiene que saber que los fiscales tenemos control interno. Estamos fantásticos, estamos muy contentos con tener el control interno. Ahora hay doble vara, porque a los buenos parece que se los persigue para un lado y a los otros no se los mira con la misma medida. Entonces la gente tiene que saber, la gente debe saber y debe proteger a esos buenos fiscales. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, está bien. A ver, le pregunto algo que me parece que es clave. ¿La reforma que impulsa el oficialismo va a mejorar la justicia? Le pregunto esto porque la justicia es muy criticada. Es uno de los sectores de la política argentina, de la sociedad argentina, más desprestigiada. ¿Va a mejorar si se reforma la justicia como quiere el oficialismo? Le respondo. La justicia, como usted dice, es en este momento el mayor desprestigio en la República Argentina, por encima de los políticos, por encima de los delincuentes de cuello blanco, por encima de los narcos, por encima de los sindicatos, por encima de una larga lista. ¿Esa justicia debe ser reformada? Obvio, soy una convencida de que tiene que ser reformada y que los malos jueces deben ser apartados y los malos fiscales también. De la reforma que usted me habla ahora, para que la gente entienda, hubo un montón de proyectos para cambiar al Ministerio Público Fiscal. Es decir, los fiscales tenemos que perseguir delincuentes. Esa es nuestra tarea con pruebas válidas. Fantástico. Los proyectos del anterior gobierno eran un copamiento de el Poder Ejecutivo para controlar fiscales. El proyecto que salió del Senado en este gobierno era no malo, pésimo, lo digo y lo repito porque lo dije en las audiencias a las que me invitaron como experta. Ahora bien, eso pasó a diputados. En diputados se está discutiendo algo que a la gente le tiene que importar porque va a depender de si le roban el celular, si tiene violencia de género, si tiene un amparo por salud, porque su prepaga, su obra social no le da una silla de ruedas. Si, por ejemplo, lo echan del trabajo sin las condiciones que corresponden. Es el acceso a la justicia, quizás. El acceso a la justicia. Es el acceso a la o justicia, si tienen un barrio copado por narcos. Un derecho. Entonces, ese dictamen, que en este momento está en diputados, que es otra cámara, para que la gente lo entienda, mejoró muchísimo lo que vino del Senado. ¿Falta algo para mejorar? Sí. Le voy a decir qué cosas y a saber. Primero, ¿cómo puede ser echado un fiscal, que es una llave de poder? En este momento puede ser echado con 3 votos. Es decir, que yo, que durante 38 años, que es toda mi carrera, y me la paso persiguiendo delincuentes, tengo a alguien que me acusa por cualquier cosa y con 3 votos de 7 me echan. Claro. Entonces la gente tiene que saber que, por ejemplo, algo para reformar es que se pida una mayoría para echar a ese fiscal, para separar al fiscal bueno del fiscal malo. Por ejemplo, un multiprocesado o uno que esté condenado por doble violación, y no son metáforas.
Estoy hablando de casos concretos. Pero, Otro tema, doctora, la paridad de género, porque nunca nos dejan llegar a lugares importantes a las mujeres permanentemente Mónica, ¿dijiste postergadas. doble violación un fiscal? Sí, el doctor Castro, público, salió en todos los medios, condenado. Doctora, 5 años del jury. ahora, esa mayoría también entiendo que hay un dilema porque esa mayoría que se pone en juego en este proyecto es la que sirve para defender también a los Stornelli, ¿no? A los Castro, a los malos fiscales, ¿no es cierto? Hay ahí una discusión a que dar, por lo menos, sobre cómo se eligen aquellos que votan o cómo se define esta cuestión, porque la verdad que las mayorías que suelen ser políticas terminan defendiendo a los malos fiscales, más allá de atacar a los buenos, o ambas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Doctora? Sí, no sé, a ver, entonces por 1 o 2 fiscales lo que hacemos es, digamos, resulta que tengo, en mi casa soy una madre, para que el televidente lo entienda, soy una madre, y tengo a mi hijo que lo que hizo fue copiarse permanentemente los exámenes. Entonces todas las madres se enteraron que la maestra le pasaba los resultados y entonces dicen, bueno, entonces ahora quiero un cambio total en esto, y el cambio que se propone es violar lo que correspondería, que sería a ese alumno y a esa maestra con pruebas y sumarios como corresponden, sacarlos si corresponde, y no, como tengo otros alumnos en otro lado, pero tengo otro hijo que también hace lo mismo, entonces hago lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Las reglas de juego del Estado de Derecho son para todos. Las reglas de juego en una casa, es decir, en mi casa, si tengo 100 pesos, sé en qué lo tengo que gastar y tengo que elegir. Si esos 100 pesos, esos 1000 pesos, le compro la pizza a mi hijo elegido, pero porque bueno, entonces si pasa, pasa, o si lo uso, lo que lo tengo que usar. Yo soy una convencida que la regla ética y el respeto tiene que ser para todos, aún para los malos hijos, los malos esposos y lo malo que sea. Sí, no, a ver, eso queda más que claro. Estamos hablando con la fiscal federal Mónica Acuñarro. A partir de ahora, ¿cuáles son los tiempos que quedan de esa reforma que, bien decías, se ha cambiado mucho en diputados? ¿Y cuáles son los tiempos que quedan? ¿Y cuánto tiempo hay para que se pueda seguir mejorando y no siga saliendo? La justicia así no puede seguir. El Ministerio Público Fiscal así no puede seguir, sin tener líneas de persecución. ¿Saben quién está en las manos? Para que la gente sepa, sí. Las manos de que esto cambie con la ley del Ministerio Público están en manos de Labaña y los votos de la doctora Graciela Camaño. Sí. Habrá que preguntarle a ellos, y no soy yo quien para responder, porque el Parlamento tiene representantes elegidos por el pueblo, que es lo que deben consensuar y dialogar. Yo espero y estoy convencida de que todo el mundo quiera una reforma en el Ministerio Público Fiscal para que tengamos un procurador efectivo que nos permita trabajar en paz para con la gente y en paz internamente, en la cual montones de colegas míos no tengan que estar preocupados por persecuciones que están digitadas, como la de la doctora Boquino, el doctor Soni o el doctor De Bedia, y podamos dedicarnos a lo que nos hagan, trabajar. Me quedo, doctora, me quedo con esa frase, que no dejen trabajar en paz para perseguir delincuentes. Me parece, creo, una frase tremenda que la diga un fiscal federal, pero que me parece que es